Cientos de miles de personas tomaron las calles de más de un centenar de ciudades de Brasil y exigieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, quien está cada vez más acorralada por la corrupción en Petrobras y una economía casi en recesión. Las protestas fueron convocadas por grupos opositores ajenos a la política formal y fueron menores que otras dos realizadas este año, que llegaron a congregar 2,5 millones de personas. Aunque tuvieron como diferencia el coro que hoy gritó "Fuera Dilma" en todo el país. En todos los casos, en boca de los manifestantes estuvieron las corruptelas en Petrobras, que involucran a dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores, PT, y la crisis en que se ha sumergido la economía nacional, que este año se encogerá en torno a 1,5%. La mayor concentración se dio en la Avenida Paulista, que fue totalmente ocupada por los manifestantes. Solo allí se concentraron unas 350.000 personas. Las protestas también tuvieron como blanco al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, fundador del PT, antecesor y padrino político de Rousseff, a quien los manifestantes representaron con enormes muñecos que vestían trajes a rayos de presidiario y tildaron en sus pancartas de jefe de la corrupción en Petrobras. Rousseff, por su parte, convocó para una reunión a alguno de sus ministros, tras la cual el titular de Información, Edinho Silva, dijo en un tuit de apenas una línea que las protestas prueban la normalidad democrática que vive el país. La respuesta del PT y de los movimientos sociales que apoyan al gobierno serán el próximo jueves, cuando han sido convocados actos en todo el país en defensa de la democracia y contra el golpe. De otro lado, el juez Sergio Moro, que juzga a los principales detenidos en la operación Lava Jato, condenó a 12 años, 3 meses y 10 días de cárcel al exdirector del área internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Cerveró está acusado de lavar dinero a través de la compra de barcos sondas de la empresa Samsung, una operación por la que recibió sobornos y con la que ganó hasta 14,3 millones de dólares que guardaba en cuentas bancarias fuera de Brasil. En lo que coinciden varios periódicos y la televisión también brasilera, las agencias internacionales, es que estas manifestaciones han tenido más gente que en abril, pero menos que en marzo. Menos que en marzo y menos que el 2013, que fueron previas a la Copa Confederaciones. Probablemente la razón no sea que haya repuntado en las encuestas de opinión la popularidad presidencial, que digamos es tan baja que solo es comparable con la que tuvo Collor de Mello antes de ser obligado a abandonar el cargo de presidente el año 92. Entonces no es que la popularidad del gobierno sea mayor o la aprobación de la gestión gubernamental sea mayor, es que la convocatoria es más proselitista que en el pasado. Digamos, este movimiento que convoca el otro, Brasil Libre, sí. Claro, parece tener una agenda más conservadora. Habría que recordar que las manifestaciones del 2013 las convoca este movimiento Pase Libre. Claro, por el alza de los pasajes. De los pasajes, efectivamente, que luego deriva en manifestaciones más grandes por los problemas con los servicios sociales, pero el movimiento Pase Libre era un movimiento, si acaso por la composición de sus dirigentes de centro-izquierda. Esa gente se ha retirado aparentemente de estas manifestaciones. Pero la paradoja es que cuando van a salir manifestaciones en favor del gobierno, cuando salgan la próxima semana, si bien van a estar del lado del gobierno, por otro lado van a pedir el fin de la austeridad, de las políticas de austeridad. Y que están encarnadas en un ministro que dista mucho de tener la ideología del PT. Efectivamente, ese es el problema que tiene este gobierno. La corrupción aliena sobre todo estratos medios, pero en general a amplios sectores de la población, y a sectores conservadores, pero digamos las políticas de austeridad alienan a la base electoral del propio PT. Y eso es lo que ha estado declarando, leía un artículo en El País, Frei Beto, que es un dominico que estuvo cercano a Lula y que fue quien estuvo a cargo de Hambre Cero, que era la idea originaria de la Bolsa Familia, ¿no? Y él decía que no se llegó a organizar esa base del PT, ¿no? Y que más bien esa base es la que está fastidiada, resentida y demandando a medidas que no sean de ajuste al gobierno. Y tan partidarizado ha sido lo que tú decías, que estas marchas que sí ha participado esta vez quien quedó segundo en las elecciones con Dilma, Aécio Neves. Claro, que es el partido que ha sido el segundo en casi todas las, por lo menos en las últimas 4 elecciones presidenciales, ¿no? Y además, con lo cual se pone claramente del lado de quienes piden la renuncia de la presidenta, porque habría que aclararlo, sigue sin haber una causal legal de destitución.
Y lo que también llamaba la atención es una encuesta que han hecho entre los manifestantes y tampoco es que fueran muy populares ni el vicepresidente Temer del PMDB, ni el presidente del Senado, ni tampoco el presidente que se ha aislado de Dilma, del presidente de diputados, que serían, digamos, sobre quienes recaería la responsabilidad de la presidencia en caso hubiera un impeachment. Efectivamente, el punto es que si sale Dilma Rousseff, que en principio no hay razón para que lo haga, porque, repito, un régimen presidencial no, la mala gestión no es una causal de desafuero o de, digamos, remoción del cargo, no habría nuevas elecciones, sino que ejercería el vicepresidente. Claro. Y una de las cosas que se le echa en cara a los organizadores de estas marchas es que no ponen el énfasis en la corrupción de la que están acusados, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que es del PMDB y que ahora pide la renuncia de la presidenta, pero que él también está investigado por casos de corrupción y fue aliado del gobierno hasta la víspera. Y precisar que el impeachment es un juicio político, ¿no? Para el presidente de la República, que ya se usó en Brasil en el caso de Collor, pero Collor renunció antes. Collor renunció antes de que se hiciera efectivo el juicio en su contra, en el Congreso, porque, digamos, los políticos tienen derecho ante juicio en el Congreso. El Congreso. Quien acaba de pronunciarse sobre este tema es Fernando Henrique Cardoso, el expresidente que fue previo al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, y le ha dicho a la presidenta que renuncie o que haga un mea culpa. Dice que puede tener, su gobierno puede ser legal, pero ha perdido legitimidad. Bueno, bastante fuerte, ¿no? En todo caso, ahí le está dando una opción que no le da la calle, por lo menos quienes salieron a manifestarse, que no solo piden en la mayoría de casos la destitución. Golpe también. Claro, iba a decir, no solo piden su renuncia, sino que en algunos casos piden su destitución a través de un golpe militar, ¿no? Lo cual, digamos, virtualmente no aparecía en manifestaciones previas, por lo menos no las del 2013. Pero efectivamente hay muchos que esperan algún gesto del gobierno, una suerte de mea culpa, y buscar una coalición más amplia para respaldar al gobierno en este momento tan crítico para el país. Incluso Fernando Henrique Cardoso, Fernando Enrique le dicen en Brasil, no siempre por el primer nombre, hace referencia a la figura que vimos, cosa inusual que ha llamado la atención también en la prensa nacional o internacional, prensa nacional de Brasil y en la prensa internacional, este muñeco de Lula, ¿no? Que vestido de esa manera como presidiario. Y él lo que dice es que así a Dilma Rousseff, ¿no? Que ella, quizás su gobierno no sea culpable, no sea responsable de algunas cosas, pero que puede estar ya contaminado por lo que ha sucedido en el gobierno anterior. Él, bueno, es adversario de Lula, ¿no? Responsabilizando al presidente. Él tiene sus diferencias personales con Lula son harto conocidas, digamos. Es una persona que a veces trata de ponerse más allá del bien y el mal, pero a fin de cuentas él es el fundador del principal partido de la oposición, digamos, y por ende le es más difícil jugar ese rol en una coyuntura en la cual el líder de su partido trata de encabezar las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta. Y bastante fuerte Fernando Henrique Cardoso termina diciendo que la desarticulación del gobierno persistirá hasta que algún líder con fuerza moral le diga a Dilma, como hizo Ulises Guimaraes, que fue presidente de la Asamblea Constituyente, con la Constitución en mano a Fernando Collor. Usted piensa que es presidente, pero ya no es más. Pero es diferente el caso de Dilma, ¿no? Bueno, para empezar, en el caso de Collor la acusación era directamente contra el propio Collor. En el caso de Dilma Rousseff no hay acusación por actos ilegales contra ella. Hay un tema de presupuesto que se está evaluando, ¿no? Pero se está investigando, todavía no hay acusación, podría finalmente no haberla. Ella ni siquiera está siendo investigada, cosa que sí ocurre con el presidente de la Cámara de Diputados y con el propio expresidente Lula, que es una de las razones por las que Lula en este caso no tiene una gran capacidad de respaldo hacia Dilma Rousseff, porque claro, en el pasado Lula era inmensamente popular y pudo imponer la candidatura de Rousseff como candidata del PT a las elecciones presidenciales, precisamente porque su, digamos, posición de predominio dentro del partido era incuestionable. Bueno, Lula ya no está en condiciones de imponer su voluntad ni dentro ni fuera de su partido. Ahora son 13 años en el gobierno del Partido de los Trabajadores, ¿no? Y una victoria por muy poca margen. El de Dilma es normal que haya un cansancio, un hartazgo, por supuesto, incrementado por el tema de la corrupción y la crisis económica. Bueno, pero además lo que sí se puede decir en favor del Estado brasileño es que el Poder Judicial ha sido capaz de investigar y condenar en el pasado y ahora nuevamente
los principales casos de corrupción en el gobierno, y el gobierno no ha interferido con el Poder Judicial en esa tarea. Eso es algo que también habría que destacar. O sea, las propias instituciones, los contrapesos propios de un sistema democrático están funcionando cuando el Ejecutivo, lamentablemente, no es capaz de ejercer ningún nivel de autocontrol. Y la democracia se está manifestando, como ha dicho el oficialismo desde el plan alto en Brasil. En todo caso, vamos a ver cuál es la reacción en las calles, si es que ha perdido o no ha perdido las calles el PT, que era su origen, ¿no? Un partido popular. Las ha perdido, o sea, sí. Eso... No creo que las manifestaciones del 20 de agosto sean tan grandes como estas, pero además van a ser en parte manifestaciones de protesta, no solo de apoyo. Entonces digamos que el PT está en un momento muy difícil. Y la falta...